Estructura y fases de un compilador. La construcción de un compilador para un determinado lenguaje es una tarea compleja que se puede reducir siguiendo una metodología, dividir en módulos las diferentes fases. La complejidad dependerá de las características del lenguaje fuente y del lenguaje objeto y de sus diferentes niveles. Análisis. Comprobar la corrección del programa fuente. La primera fase del análisis es el análisis léxico. Un programa fuente es una serie de símbolos. Con estos símbolos se representan las construcciones del lenguaje, ya sean variables, identificadores, palabras reservadas u otros. El traductor debe identificar los significados de estas construcciones. Inicialmente este programa fuente es tratado como el analizador léxico o escáner. Lee secuencialmente los caracteres, los compara con patrones que representan unidades sintácticas e identifica estos, también llamados componentes léxicos o tokens, tales como constantes, identificadores, etc. Una vez identificado el token, es entregado al analizador sintáctico y a cada token se le asocia una serie de informaciones según las necesidades del traductor. El análisis léxico se realiza en el nivel de los caracteres, debe reconocer tokens y entregarlos junto con sus atributos al analizador sintáctico, aunque estos últimos no son necesarios para el análisis sintáctico sino para las fases siguientes. La segunda fase, el analizador sintáctico o parser. El análisis sintáctico convierte el texto de una entrada en otras estructuras, comúnmente árboles, que son más útiles para posterior análisis y captura de la jerarquía implícita de la entrada. Un analizador léxico crea tokens de una secuencia de caracteres de entrada y estos tokens son los que se procesan por el analizador sintáctico para construir la estructura de datos, por ejemplo, un árbol de análisis o árboles abstractos de sintaxis. El análisis sintáctico también es un estado inicial del análisis de frases del lenguaje natural. Es usado para generar diagramas de lenguajes que usan lecciones gramaticales. Como los idiomas romanenses o el latín, los lenguajes habitualmente reconocidos por los analizadores sintácticos son los libros de contexto. Cabe notar que existe una justificación formal que establece que los lenguajes libres de contexto son aquellos reconocibles por un autómata de pila, de modo que todo analizador sintáctico que reconoce un lenguaje libre de contexto es equivalente en capacidad computacional a un autómata de pila. Los analizadores sintácticos fueron extensivamente estudiados durante los años 70 del siglo XX, detectándose numerosos patrones de funcionamiento en ellos, cosa que permitió la creación de programas generadores de analizadores sintácticos a partir de una especificación de sintaxis del lenguaje en forma backnow, por ejemplo, tales como Jack, GNU, Python y JavaCC. Lenguajes de programación. El uso más común de los analizadores sintácticos es como parte de la fase de análisis de los compiladores, de modo que tiene que analizar el código fuente del lenguaje. Los lenguajes de programación tienden a basarse en gramáticas libres de contexto, debido a que pueden escribirse analizadores rápidos suficientes para estas. Las gramáticas libres de contexto tienen una expresividad limitada y solo pueden ser expresadas en un conjunto limitado de lenguajes. Informalmente, la razón de esto es que la memoria de un lenguaje de este tipo es limitada. La gramática no puede recordar la presencia de una construcción en una entrada arbitraria larga. Y esto es necesario en un lenguaje en el que, por ejemplo, una variable debe ser declarada antes de que pueda ser referenciada. Las gramáticas más complejas no pueden ser analizadas de forma eficiente. Por estas razones es común crear analizadores permisivos para una gramática libre de contexto que acepte un superconjunto de lenguajes, acepta algunas construcciones inválidas. Después del análisis inicial, las construcciones incorrectas pueden ser filtradas. Normalmente es fácil definir una gramática libre de contexto que acepte todas las construcciones de un lenguaje, pero por el contrario, es prácticamente imposible construir una gramática libre de contexto que admita solo las construcciones deseadas. En cualquier caso, la mayoría de analizadores no son construidos a mano, sino son generadores automáticos. Ahora veamos una visión más general de este proceso. El siguiente caso muestra un caso común de análisis de un lenguaje de programación con dos niveles de gramática, léxica y sintáctica. El primer paso es la generación de tokens o análisis léxico. En este proceso, la cadena de entrada se parte en símbolos con significado definido. Para hacer una gramática de expresiones regulares, por ejemplo, un programa o una calculadora,
podría llevar la siguiente entrada. Este programa la dividiría en los siguientes tokens. Cada uno de estos símbolos tiene significado en el contexto de la expresión aritmética. El analizador contendrá reglas para identificar los símbolos que indican el comienzo del nuevo token, de modo que otros tokens que no tendrían sentido, como por ejemplo estos, no se generarán. El siguiente estado es el análisis sintáctico, lo que significa comprobar que los tokens forman una expresión válida. Esto se hace actualmente usando una gramática libre contexto, que define recursivamente componentes que pueden aparecer en una expresión del orden en que estos pueden aparecer. Las reglas que definen un lenguaje de programación no siempre se pueden expresar usando únicamente una gramática libre de contexto. Por ejemplo, la validación de los tipos y declaraciones correctas de identificadores. Estas reglas pueden expresarse formalmente usando gramática y atributos. La fase final del análisis semántico, que trabaja en las implicaciones de la expresión ya validada, realiza las actuaciones pertinentes. En el caso de la calculadora, las acciones es evaluar la expresión. Un compilador, por contrario, generará código. Las gramáticas de atributos pueden ser usadas también para identificar y definir estas acciones. Ahora veremos una clasificación de analizadores sintácticos. La tarea esencial de un analizador es determinar si una determinada entrada puede ser derivada desde el símbolo inicial usando las reglas de una gramática formal. ¿Y cómo hacer esto? Existen esencialmente dos formas. Top-down parser. El analizador puede empezar con el símbolo inicial e intentar transformarlo en la entrada intuitivamente. Esto sería ir dividiendo la entrada progresivamente en partes, cada vez más pequeñas. De esta forma funcionan los analizadores LL, y un ejemplo es el Java CC. Data Boot Parser. Un analizador puede empezar con la entrada e intentar llegar hasta el símbolo inicial. Intuitivamente, el analizador intenta encontrar los símbolos más pequeños y progresivamente construir la jerarquía de símbolos hasta el inicial. Los analizadores LR funcionan así y un ejemplo es el Jack. Otros tipos de analizadores son Recursive Descent Parser, Chart Parser, Left Corner Parser, LR Parser.